El tema sobre la mesa con Raúl Frías Lucio. Gracias por acompañarnos en el tema sobre la mesa de Mega Noticias, este espacio de opinión. Saludo con mucho gusto a nuestro analista Eduardo Manzanares, que como siempre estaremos juntos llevándole un análisis de lo que ha venido sucediendo especialmente en las últimas horas. Más allá del toque de queda en Los Ángeles, de las redadas que continúan allá en los Estados Unidos, Eduardo, de la reunión de hace un ratito entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario Landau, que fue embajador de Estados Unidos en México muchos años en el pasado, y bueno, pues en medio de toda esta tensión que se ha generado especialmente pues por lo que ya hemos comentado, la improvisación, el nacionalismo, los discursos de los radicales, empujar a una situación que convenga a algunos. Bueno, en medio de todo eso, en México siguen ocurriendo cosas y desde luego sigue el análisis de lo que pasa en nuestro querido país, Eduardo. Sí, que te saludo con gusto, Raúl, como siempre, y efectivamente pasa mucho alrededor de México, la geopolítica está presente, pero nuestro país, vaya, Raúl, sigue estando encendido, sigue sin poder avanzar en el rumbo de atender las famosas causas que, de acuerdo al gobierno federal, desde la administración pasada, ocasionan la violencia, el tema de los homicidios, los feminicidios, en fin. Y pues a pesar de las narrativas, Raúl, y a pesar de las cifras, desde mi punto de vista, alegres que da el gobierno federal, todos los días, Raúl, todos los días no podemos dejar de hablar de asesinatos, de masacres, de atentados, de casas incendiadas, de negocios incendiados, de extorsiones, de desapariciones. Carambas, parece que hay dos Méxicos caminando de manera paralela, los que lo vivimos en carne propia, los que lo tenemos que dar a conocer, y el gobierno federal, que como cualquier otro gobierno federal anterior, simplemente se quieren lavar la cara diciendo, miren, aquí están los datos, ya ven que sí estamos haciendo lo que tenemos que hacer, pero esos datos, Raúl, perdón, pero yo no les creo. Bueno, a ver, vámonos por partes, porque, bueno, sí, lamentablemente a veces vivimos esos dos Méxicos, ¿no? El de la realidad, el que de alguna forma conocemos, vivimos y padecemos todos los días, sí, y por otro lado esas cifras alegres que pareciera que todo va viento en popa, ¿no? Pero vámonos a los datos, porque hoy Mega Noticias ha venido presentando este serial que se llama México en Llamas. Pero ¿realmente México está en llamas? ¿Realmente es un asunto generalizado o está focalizado? Y esto es precisamente me lleva a retomar las cifras que ayer el gobierno mexicano dio a conocer sobre estas cifras alegres que tú refieres, de una reducción importante en el número de homicidios dolosos, digamos como el ejemplo del delito de mayor daño que puede ser precisamente el asesinato. Dice el gobierno mexicano, la presidenta, junto con los funcionarios de seguridad, que desde que tomó el poder ella el 1 de octubre del año pasado a la fecha se ha logrado reducir en un 26% el número de homicidios, es decir, de 86.9, de 86 homicidios, 86.9 al día, se han reducido a 64.5, a solo 64.5. Bueno, a ver, es una buena noticia, me parece, una reducción que haya en los homicidios, yo considero que es una buena noticia. Pero el decir que solo hay 64 homicidios al día en México me parece un despropósito, o sea, como tratando de minimizar esta enorme cantidad de personas que mueren en México en forma violenta. Y esto me lleva a esos comparativos nacionales e internacionales que obligadamente tenemos que hacer. México es el país con más homicidios en proporción a sus habitantes de los miembros de la OCDE.
¿sí? Que digamos es como el club al cual pertenece México en el mundo. México es el número 1, pero en el entorno internacional, México está entre el top 10 de los países con más muertos por cada 100,000 habitantes, incluso al nivel de países que están en guerra. Entonces, me parece que a veces falta este contexto para poder realmente ubicar si realmente México está en llamas o realmente vamos en un camino que de alguna forma se ha marcado para tratar de reducir el número de homicidios, digamos como el ejemplo del delito más grave que puede haber. Quisiera tener ese mismo optimismo, Raúl. Lamentablemente yo no lo veo así, porque el gobierno federal desde la administración pasada están haciendo una mezcla de datos. Ocupan el dato del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública Nacional y ocupan los datos del INEGI, que sabemos de entrada que hay discrepancias. Uno, porque se basa, en el caso del Secretariado Ejecutivo, en la información que brinda cada una de las fiscalías de los estados, y el INEGI se basa en las actas de defunción y reportes médicos, y va a haber una disparidad. Pero si hacemos una sola comparación, Raúl, con datos del 2024 hacia el 2023 que dijeron que hubo una disminución de homicidios, realmente hubo un incremento de 1% en los homicidios dolosos. ¿Y qué es lo que está haciendo el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública Nacional, Raúl? Está lamentablemente maquillando las cifras, al igual que las fiscalías, porque están creciendo en proporción los homicidios dolosos y los homicidios culposos, cuando son dos tipificaciones del delito que no suelen caminar a la par. Ese es por un lado. Por otro lado, el tema del feminicidio, Raúl. El tema del feminicidio lo están dejando de tipificar en muchos estados, como Zacatecas, como Guanajuato, como la Ciudad de México, como el Estado de México, en donde hay fallecimiento con violencia de la mujer, pero no lo quieren tipificar como feminicidio, lo meten a la bolsa de otras lesiones, ni siquiera como homicidio, Raúl. Entonces están haciendo una mezcolanza de datos que, si no los analizamos por separado, con base ahora sí que en este listado de delitos que saca el propio Secretariado Ejecutivo, pues no nos damos cuenta, pero cuando lo empezamos a analizar rubro por rubro, de repente tienes un incremento del 200% en otro tipo de lesiones y una reducción en el tipo de homicidio doloso. Carambas, pues ahí no me cuadra. Y lo único que me da para concluir es que están maquillando las cifras con tal de decir, miren qué bien estamos haciendo nuestro trabajo. Sí, que a veces es lo que a veces choca. A ver, yo no tengo ningún elemento para señalar esto, pero el desagregar las cifras sí me parece que es un asunto que lo han usado muchos gobiernos para tratar de minimizar los impactos que tiene. ¿Sí? Entonces, es como el tema de los desaparecidos, Eduardo. ¿Sí? Mientras el número de homicidios dolosos, de acuerdo al gobierno, se reduce en una forma importante, de acuerdo a lo que dieron a conocer ayer en la mañanera de la presidenta. Sí, por otro lado, lo que no dicen es que el número de desaparecidos en este país se ha incrementado de 12, 13 al día que se reportaban a más o menos sobre 30 personas desaparecidas al día. Entonces, híjole, me parece un tema que a veces dices, bueno, sí, bajan los homicidios, pero aumentan los desaparecidos, que no sabemos dónde están esos desaparecidos, porque a fin de cuentas esa lista que señalaron que la iban a dar a conocer sobre los que sí localizan y los que no localizan y los que ya localizaron, pero que los localizaron con vida o sin vida. En fin, me parece que falta todavía en estas grandes tragedias que tiene el país, entre homicidios y desaparecidos, ahí hay una una unión de datos que también podríamos deducir que, bueno, bajan homicidios, pero los desaparecidos, que seguramente muchos de ellos deben estar
ya muertos, lamentablemente. Entonces podemos de alguna forma, sí, son las cosas que de alguna forma generan siempre muchas dudas sobre estos datos oficiales que se dan y el intento desesperado de los gobiernos por tratar de decir, es que ya vamos mejor. Pero déjame darle un giro a esto para escuchar también tu comentario al respecto. Sí, muchas veces decimos, bueno, el promedio por cada 100,000 habitantes de muertos, y es que esa es la forma correcta para medir la violencia, nos indica que hay entidades en México que son verdaderamente polvorines por el número de homicidios que se presentan. Colima, por ejemplo. Así es. ¿Sí? Debido a su baja población, lógicamente el incremento de un homicidio ahí es realmente impactante. Morelos, Baja California, Chihuahua, Guanajuato están entre las entidades con mayor número de homicidios de acuerdo a su población. Pero Colima me parece que es lo más escandaloso que puede haber, con un 98.4. Sí, esto me parece sumamente delicado, con las tasas más altas de homicidios por cada 100,000 habitantes. En contrario, porque no todo el país está en llamas, Eduardo, y hay que reconocerlo, aunque sí hay grupos criminales, pero también, por ejemplo, Yucatán sigue siendo una entidad que tiene bajísimo nivel de homicidios en proporción a los habitantes. Coahuila, que algo sucedió, porque Coahuila estaba entre las entidades sumamente violentas, y algo ocurrió que vale la pena analizar qué sucedió, por qué se logró reducir el tipo de violencia en el lugar. Durango, Baja California Sur y Querétaro, entre las entidades, digamos, con menos homicidios dolosos, de acuerdo con los datos. Son datos del 2024, todavía vale la pena señalar, que se dieron a conocer en este 2025, por cierto. Así es, Raúl. El caso Coahuila yo me esperaría un poco a ver y compararlo más con versiones periodísticas, porque a final de cuentas son los que dan día a día el pulso de la violencia que puede llegar a ver. Y bueno, el caso de Yucatán, lo hemos hablado a lo largo de los años, Raúl. Yucatán le invierte a la policía, Yucatán le invierte a la tecnología, Yucatán tiene una participación ciudadana en el tema de seguridad impresionante, que no lo tienen en ningún otro estado. Un vecino en Mérida avisa a la policía cuando ve un carro que no está acostumbrado a verlo a los alrededores de la colonia, tenga placas o no tenga placas del estado de Yucatán, más aún si no tiene placas de Yucatán. Estos arcos detectores de placas que se encuentran en el estado, cuando llegas al estado de Yucatán, pues automáticamente el C5 sabe que un vehículo que no pertenece al Estado ya está ahí, y esto permite prever cualquier tipo de delito que pudiese llegar a haber. Y eso no lo hemos querido copiar en los demás estados del país. Le seguimos apostando a que las fiscalías le deben el puesto al gobernador o gobernador en turno, que tienen un periodo de duración de 9 años y en el que pues se sienten prácticamente intocables, y luego dice, pues vamos a darle un buen gusto a nuestra presidente, y ¿qué es lo que hacemos? Pues vamos a poner cifras un poco alegres, pero no queremos copiar las buenas prácticas de estas entidades federativas en donde están dando resultado, no una estrategia de seguridad con armas, Raúl. Ya está más que establecido y que comprobado. El Observatorio Nacional Ciudadano tiene estudios científicos muy interesantes. A mayor cantidad de personal armado, mayor será el índice de violencia y las balas en el aire, porque no es con más policías, es con una mejor estrategia cómo se mejora el tema de la inseguridad. Pero a veces uno se pregunta, Raúl, ¿qué pasa con el C5? ¿Qué pasa con el C4? Vaya, yo sé que la Cámara no inhibe el delito, pero por lo menos le permite a la autoridad actuar antes, durante y después. Pero eso no lo estamos viendo, Raúl. ¿Cómo está Sinaloa? Vaya, en un fin de semana se lleva los 60 homicidios que dicen que nada más en promedio.
Sí, a ver, sí, tienes toda la razón. O sea, hay zonas y hay focos y hay lugares y desde luego lo que ha dañado este país es lo que se toleró en el sexenio pasado, especialmente con los grupos criminales. Y coincido contigo, no bastan solamente las cifras que nos dan a conocer por parte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad. No basta que se hable de que se están combatiendo las causas. Este sexenio ha cambiado la estrategia de López Obrador de estar dando abrazos a los delincuentes. Lo estamos viendo. Vemos a un Harfuch, vemos a las autoridades que están confrontando. De hecho, dan a conocer cifras que son espectaculares, las de 23,000 detenidos. Yo pregunto, de esos 23,000, ¿cuántos están realmente siendo procesados y cuántos ya están en la calle de nueva cuenta? La cantidad de droga que con el sexenio de López Obrador no existía, el fentanilo, ahora resulta que sí hay mucho fentanilo que se está produciendo y se está mandando a los Estados Unidos en este sentido. Entonces, eso me parece, Eduardo, que sí hay un cambio en la estrategia, pero aún así en la estrategia me parece que mientras no se pueda recuperar la confianza en las autoridades, mientras no haya un proceso de justicia, ¿sí?, donde el que delinque, el que comete un delito, sí tenga posibilidades de que sea detenido, de que sea procesado y que sea sentenciado. Mientras ese proceso no esté, me parece que estos esfuerzos hay que reconocerlos quizás, y en mi caso, sí, pero me parece que le falta cerrar. Y para cerrar se necesita mucho más que cifras oficiales, se necesita un Estado de Derecho, se necesita acabar con la impunidad, se necesita presencia de la autoridad y cooperación de la sociedad civil y desde luego combatir a estos grandes criminales que son los autores de grandes cantidades de personas asesinadas en este país. Así es, Raúl. Y bueno, déjame, ahora es que me dices algo y me viene a la mente enseguida una serie de preguntas con base en estos datos rimbombantes. 23,000 detenidos, caray, ¿dónde están? Si las cárceles están sobresaturadas y no hay reportes en los penales de alta seguridad en México, ¿dónde metes a 23,000 delincuentes detenidos, Raúl? ¿En serio? ¿Dónde están esos 20? Estamos hablando de 23,000 personas. Deberían estar las cárceles como las de Bukele, pero pues no las vemos así, ¿no? Y luego las drogas. ¿Por qué no han aumentado las incineraciones de drogas cuando con todo bombo y platillo la Sedena dice vamos a incinerar? Han incrementado las veces que dicen son miles de drogas incautadas, pero ya no las destruyen, ya no las queman, ya ¿dónde las guardan? Sí, antes era común. Yo soy muy mal pensado, Raúl. Sí, no, tienes razón. Antes era muy común que invitaran a incineración. Ahora, sí, pues no se sabe. No se sabe de esto, que tienes toda la razón. En fin, me parece que, bueno, ahí está los datos, ahí está la información y seguramente usted que nos ve tiene su mejor deducción, su conclusión sobre el tema de los homicidios, la violencia, los asesinatos dolosos. Eduardo, muchas gracias. Así es. Gracias a ti, Raúl, un fuerte abrazo. Un saludo. Eduardo Manzanares, nuestro analista de casa con el tema de México en llamas. Lamentablemente, pues sí, así están las cosas en muchas regiones del país. Lo invito a que se siga informando correctamente aquí en Mega Noticias. El tema sobre la mesa con Raúl Frías Lucio.